A ver, la verdad me da gusto de nuevo seguir nuestras clases, ¿no? Eh, bueno, como les decía, que me da gusto estar por acá dando las clases de nuevo, pero vamos a seguir con este análisis de los tipos históricos de Estado y a la vez las ideas políticas que se dieron en determinadas épocas. En la clase pasada vimos todo lo que es el Estado liberal, vimos todas sus características, de hecho le hemos dedicado varias clases al tema del Estado moderno, después el Estado liberal. Acuérdense que el Estado moderno es genérico, ¿no? Es durante todo el proceso de la modernidad capitalista en adelante, ¿no? Mientras que el Estado, ese es el Estado moderno y tiene una serie de características, y el liberal es una especificidad, ya es un tipo de Estado moderno específico que se da a partir de la revolución industrial, del desarrollo del capitalismo como capitalismo industrial, y justamente tiene otras características, tiene una serie de elementos que se fueron dando y que la fuimos explicando en la clase pasada. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los elementos del Estado moderno? Las características básicas que hemos visto en clases, y cuáles, o el que quiera me puede decir cuáles son las características específicas del Estado liberal. Sí, gracias. Lo voy a hablar ahora, lo del Poder Judicial, y también tengo que hablar del tema de la nación. Sí. ¿Cuáles son cuál es la característica de un Estado moderno versus al Estado feudal, por ejemplo? No me digan del Estado feudal, ya se lo vimos. Pero ¿cuál es la característica del Estado moderno específicamente? A ver si se acuerdan. Lo hemos ido organizando. Eh, A ver. ¿Podría ser la expansión del capitalismo? Sí, pero fíjate, su característica, ese es el contexto histórico, Alessandra. Está muy bien. Está muy bien, ese es el contexto histórico, que se expande globalmente el capitalismo, pero no es que el Estado moderno, sí, pues es el primer Estado capitalista, en eso tienen razón también, es el Estado ya, que aunque tenga incluso una estructura específica, ya es un Estado capitalista y tienes razón. Pero justamente eso te lleva a una de sus características. A ver, Martín, ¿qué me dices? Bueno, lo poco que he leído, maestra, de que una de las características, por ejemplo, es las divisiones de poderes, ¿no? Ese podría ser una de las características ya del Estado moderno, la división entre el A ver, el Estado poder moderno es el judicial, reino el español. poder ejecutivo y el No, no, poder no, no, legislativo. no. El Estado moderno es el reino español. Bien. ¿Cuáles son las características de ese Estado moderno? No tiene nada que ver. Es que estamos hablando, yo dije, el Estado moderno tiene una serie de características y un tipo de Estado moderno es el Estado liberal, que es posterior. No están siguiendo las clases ustedes. El Estado, eso que acabas de decir es Estado liberal, no tiene nada que ver. Muy bien, Ricardo Ontiveros. Territorio, población y gobierno que ejerce coacción. Muy bien. Muy bien. Es lo que dice Ricardo Ontiveros. Territorio, población y gobierno que ejerce coacción. Justamente, Alessandra, el tema de la expansión global del capitalismo como sistema económico y territorial, lo que te delimita es ese territorio. Porque no es lo mismo el Reino de España en Castilla y Aragón que el Reino de España ubicado en las Américas. ¿Se entiende? Por eso justamente es ese. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Ok. Ahora, ¿cuál es, por favor, Martín, puedes quitar tu micrófono? Gracias. Entonces, justamente ese Estado moderno sería el Reino de España, justamente cuando hace la conquista, etc. Después de esto pasan 250 años. Los 250 años que ocurre de desarrollo de la colonización, de la expansión del capitalismo, etc. Y por supuesto de delimitación de los territorios.
de cohesión de esos territorios bajo una población específica y un gobierno centralizado que ejerce coacción. ¿Qué tipo de gobierno tuvieron los estados modernos? ¿Qué tipo de gobiernos tuvieron los estados modernos? Araceli, ¿quieres comentar? Bueno, dime, ¿vas a comentar, Araceli, o qué tipo de gobiernos tuvieron? Maestra, es que Dime. se me está cortando el internet y no alcanzo a escuchar bien la pregunta. Perdón, Ok, vale, pero creo que quiere que es monárquico el tipo de exactamente. gobierno. Pues sí, las monarquías absolutas. Muy bien, son monarquías absolutas. Ok, pasaron 250 años y llegamos a las rupturas políticas y jurídicas de la Revolución Francesa, sobre todo, y las independencias de América Latina, la de Estados Unidos, etc. Siglo XVIII, siglo XIX. Y ahí surge un nuevo tipo de Estado dentro del Estado moderno, es decir, una nueva estructura, el Estado liberal. Ahora sí, ¿cuáles son las características de ese Estado liberal? Que fueron las que me estuvieron comentando previamente, todos confundidos. Maestra, Dígame. ¿puede ser el Estado constitucional del derecho garantista? No, estamos hablando del siglo XVIII y XIX, Dios santo. A ver, Ángel, adelante. Ahí sí entra la división de poderes, ¿no? El poder Exacto. judicial, ejecutivo y legislativo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más características vimos la clase pasada? Por favor. No están estudiando y después preguntan por qué el examen no sé qué. No, no manchen, ¿qué pasa? Pues no están estudiando. ¿Cuáles son las características del Estado liberal? Esas son las preguntas del examen. Yo les hago incluso en clase las preguntas que voy a hacer en el examen, muchas veces. Es político y económico, maestra. Todo es político y económico. Dígame las características, no que es político y económico el Estado. Todo Estado es político y económico. ¿Cuáles son las características? Ángel, ¿sigues pidiendo la mano o ya no? Ah, no, pero también son sistemas parlamentarios y sistemas presidenciales, ¿no? Bueno, el presidencialismo. ¿Qué más? División de poderes, ¿qué más? Lo dimos la clase pasada. Los elementos de las libertades, la igualdad, muy bien, Ricardo Vite, ¿qué más? Libertades, igualdad, por tanto, derechos, Ricardo. No solamente es libertad e igualdad, por tanto, derechos. ¿Qué más? Universales. ¿Qué más? División de poderes como organización política, ¿basado en cuál principio? Democracia representativa. Después dicen que no entienden. No, no es que no entienden, es que no leen y no atienden. No, Araceli, ¿cómo que económico y político? Todo es económico y todo es político en todos los estados. En todos los estados hay economía y es política. No me digan más que económico y político. Yo estoy pidiendo las características económicas y las características políticas internas, que no las están dando. Bueno, los derechos que marcan los límites del Estado, muy bien, Ricardo. A ver, la concepción de derechos de manera universal, que marcan los límites del Estado, muy bien, basados en la libertad, la igualdad y la propiedad. La organización del Estado basada en la democracia representativa en función de la división de poderes. Y la concepción de que los tres poderes tienen determinadas funciones, pero a la vez se contrapesan, es decir, que unos y otros se van a controlar. El poder ejecutivo controla al judicial y el judicial controla al ejecutivo y a la vez el legislativo lo controla aquellos dos y sucesivamente. ¿Cómo se hace esto? Esa es la forma de organización de las democracias representativas hoy. Hoy se hace esto mediante los procesos electorales.
Si tienes un sistema presidencialista o parlamentario, depende del sistema que tengas, pero justamente todos están basados en división de poderes y democracia representativa. Lo que va a cambiar es justamente la forma de gobierno. Por ejemplo, es claro que la democracia representativa es una forma de Estado, es la organización, como principio, cómo organizas, cómo te va a funcionar el Estado. Pero ¿qué forma de gobierno tiene? Pues México tiene presidencialismo. ¿Qué forma de gobierno tiene España? Monarquía parlamentaria. Pero igual tiene esa concepción de la división de poderes y la democracia representativa, los dos. Ahora, no me interesa más las características de los tres poderes que se contrapesan, lo general, se contrapesan. ¿Cómo se contrapesan? Pues, perfecto, vamos a México. En México se elige al presidente de manera directa y se elige al legislativo de manera directa. Es decir, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Es un poder bicameral. Pero, de manera directa, una cantidad proporcional de legisladores, porque otra es plurinominal, viene por los partidos políticos, ¿vale? Pero al Poder Judicial no se elige, al revés, se designa. ¿Quién lo designa? Pues hay las propuestas del Ejecutivo y los designa el Poder Legislativo. Así está en México. ¿Y a quién le rinde cuentas el Poder Judicial? Pues al Legislativo, que es el mayoritario, el que elegimos todos. ¿Y a quién le rinde cuenta el Ejecutivo? Pues al Legislativo. Mañana es el informe. ¿Por qué mañana hay un informe? Porque tiene que rendir cuentas. Mañana es un informe porque es un acto político, es por ley, tiene que rendir cuentas ante el Legislativo. Por eso todo el ámbito del Ejecutivo va al Legislativo a rendir cuentas. Eso se llaman pesos y contrapesos. Pero eso no tiene ninguna trascendencia. Bueno, sí puede tener trascendencia si en un momento determinado. Por eso se quitan los fueros, se pueden hacer procesos penales, por eso se mueven todos los procesos que hay desde el punto de vista de los que son elegidos directamente, que tienen cierta inmunidad parlamentaria o inmunidad presidencial, se les pueden quitar los fueros y hacerle procesos jurídicos. Y eso lo deciden, por ejemplo, para un ejecutivo lo decide un legislativo. ¿Por qué, por ejemplo, no sé si saben, en Perú ahora mismo quitaron al presidente? ¿Quién los quitó? El legislativo. Son procedimientos que hay de penalidades de pesos y contrapesos. Claro, el legislativo peruano es de derecha, el presidente es de derecha, el que lo sustituyó de derecha es una mezcolanza de grupos ahí. Pero cuando quitaron a Dilma Rousseff en Brasil, por ejemplo, también hicieron un proceso, quitaron a la presidenta a partir de un proceso desde el legislativo. Se llama el proceso de impeachment, se llama, en materia constitucional. Bueno, les pongo los ejemplos para que sepan qué cosas son esos pesos y contrapesos. Y el judicial, por ejemplo, tampoco ningún ámbito, dígase legislativo, ejecutivo, judicial, puede intrometerse en las funciones del otro, ¿no? Por eso, por ejemplo, en México existe una cosa que se llama controversia constitucional. Si el Ejecutivo se entromete en ámbitos legislativos, el Legislativo le puede hacer una controversia constitucional. Si el Legislativo lo hace al revés al Ejecutivo, igualmente y así sucesivamente, pueden hacer todo esto porque se entrometen en sus funciones. A ver, Maricela, adelante. No, maestra, solo para recordarle que nos pidió que le recordáramos para dedicar 10 minutitos a lo que era el Estado de Derecho. Eso, para allá voy y ya lo dijeron en el chat. Justamente el Poder Judicial lo que hace es que justamente el Poder Judicial hace solución de conflictos y esa solución de conflictos las hace en función supuestamente de respetar los derechos humanos, supuestamente, y ponerle límites a los poderes, al judicial, al ejecutivo y al legislativo. Ese es el concepto de poder contramayoritario. ¿Por qué es contramayoritario? Porque nadie lo vota al Poder Judicial, nadie va y vota por ellos. Nosotros no elegimos a nadie el Poder Judicial, por eso es contramayoritario. Entonces, como nosotros no los elegimos a ellos, lo que va a ocurrir es que justamente ellos están designados, fíjense, todo el Poder Judicial a nivel central, la Suprema Corte,
el presidente, cada vez que se va a elegir un magistrado que duran 11 años acá en México. Estoy poniendo el ejemplo de México para que ya vayan conociendo. ¿Quién lo propone? ¿Quién propone la terna? A ver, ¿saben algo de eso? No, no saben nada, ¿verdad? ¿Quién propone la terna de los magistrados? El Ejecutivo. No tengo tiempo para que ustedes estén pensando en las musarañas. No saben nada, no han leído ni la Constitución. El Ejecutivo propone. Exactamente, el presidente. Gracias, Ricardo. Vite. El Ejecutivo propone. ¿Y quién? ¿Pero quién selecciona, Ricardo? ¿Quién selecciona? ¿Quién dice va a ser fulano, fulana? O va a ser mengano, no sé, de los tres, el legislativo, exacto. Y es toda una decisión política esa. Y lo vieron, el año pasado ocurrió 2 o 3 veces. Ocurrió justamente que en la Cámara de Diputados se discutió en el Senado justamente lo de los magistrados. Entonces es una correlación política muy fuerte. Y eso es una forma de pesos y contrapesos, ¿no? Tienes que pactar conmigo, porque claro, en el legislativo están todos los partidos políticos y hay que pactar para ver quién sale. Claro, el procedimiento en México es que pueden rechazarte la terna hasta 2 veces y a la tercera ya designa el presidente si la rechazan. En el caso mexicano rechazaron una terna, después vino otra y ahí seleccionaron. Pero tenía que tener incluso mayoría cualificada, es decir, una cantidad de votos, no era 50 más 1, no es la mitad más 1. Todos esos son mecanismos de pesos y contrapesos entre los poderes, los 3 poderes. ¿Qué pasa con el judicial? Que se supone que la esencia del poder judicial es defiende los derechos humanos o los derechos, ¿no?, de todos los grupos y defiendo que ningún poder se meta contra el otro. Eso es lo que dice, lo que se planteó inicialmente en el Estado liberal como poder judicial. Y por eso, por ejemplo, al poder judicial se le dio la función, y esto viene de Estados Unidos en el siglo XIX, con el famoso caso de Madison a Marbury contra Madison. Madison es el Estado, Marbury, un caso contra Madison, que es que la Suprema Corte tiene la prerrogativa de decidir si las leyes emitidas por el legislativo son constitucionales o no. Son constitucionales o no. Esto es muy importante, porque eso es un contrapeso muy fuerte al legislativo, que es el poder mayoritario. Nosotros elegimos al legislativo y el legislativo emite leyes, se supone, en función del bienestar común. Pero la Suprema Corte puede decir, no, es que esto va contra la Constitución. Y si va contra la Constitución, también lo que dicen es que pueden decir esto porque la Constitución al final refleja nuestros derechos, etcétera, etcétera, pero también la Suprema Corte puede ser muy conservadora, como ha pasado en México durante muchísimo tiempo. Y entonces lo que hacen es siempre responder al status quo, ¿no?, al establishment, y lo han hecho mucho tiempo. En este caso, en estos momentos, están tomando otros tonos, pero igual con muchas peculiaridades. Entonces, ¿qué hace el legislativo? No solamente resuelve conflictos, como puede ser entre Ricardo Ontiveros y yo, Alessandra Martín y yo, no solamente ese tipo de conflictos entre personas que llegan a los juzgados y atraer casos, sino atrae más bien casos de investigación que son importantes, y la constitucionalidad de las normas jurídicas. ¿Quién emite las normas? Pues el Ejecutivo puede emitir normas y el Legislativo emite normas. ¿Y por qué entonces contramayoritario? Porque nosotros elegimos al presidente y al Ejecutivo, y al Legislativo. Y entonces las mayorías tomamos las decisiones de quienes estuvieran allí. Pero un poder que no es mayoritario, que no lo eligió nadie, es capaz de decir que lo que ellos deciden está mal. Ese es el concepto de poder contramayoritario. ¿Sí lo entendieron? ¿O no entendieron ni madres? Ya tengo que hablarles así, porque ya ustedes están, que les da lo mismo 8 que 88. Bueno. Profesora, ¿lo podría volver a explicar, por favor? Poder mayoritario quiere decir que son electos por la ciudadanía electoral. Esos son, en caso mexicano, el Ejecutivo y el Legislativo. El poder contramayoritario sería el judicial, que nosotros no los elegimos. ¿Vale? ¿Y por qué es contramayoritario? Porque justamente el judicial puede vetar las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. ¿En qué sentido? Sobre todo las del Legislativo, en materia de constitucionalidad de normas jurídicas. Cuando el Legislativo emite una norma jurídica, la Suprema Corte puede decir esto no es constitucional.
y te la echa para atrás. O no es constitucional este precepto, este precepto, este precepto, este precepto, y la echa para atrás. Incluso acontece que muchas leyes las propone el Ejecutivo ante la Cámara, y las cámaras las aprueban, les cambian cosas, etcétera, etcétera, pero las aprueban. Entonces va contra ellos dos, dice, no, es que eso no está bien, no es constitucional, y lo echa para atrás. Ese es el contrapeso contramayoritario que hace el Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa? Porque, por ejemplo, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque la soberanía es popular. Y la soberanía para mí radica fundamentalmente en nosotros, y deberían los legislativos y los ejecutivos, si los elegimos, responder directamente a nosotros. Y si viene un Poder Judicial y dice, no, eso que están planteando sus representantes está mal, está yendo contra un grupo mayoritario. Entonces, por eso se llama contramayoritario. Incluso porque no es electo, no es ni electo. Se supone que todo esto lo hace porque defiende los derechos humanos y los derechos de las personas. Y por favor, si no van a hablar, pueden quitar su micrófono. Lo hacen por esto. Sí, tiene independencia frente a los otros poderes del Estado, pero se supone que también el Ejecutivo y el Legislativo él tiene independencia de funcionamiento, y esa independencia, a ver qué dices, Ángel, está presente en un juez quien posee una autonomía de dictar una sentencia. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo perfectamente, pero no estamos hablando de la independencia del Poder Judicial. Es independiente, pero a la vez puede ser capaz de vetarte una norma jurídica dictada por las cámaras. ¿Sí me entiendes? Porque dice que, claro, no al arbitrio, porque sean inconstitucionales. ¿Está bien? Ahí es donde ejercen el poder contramayoritario. ¿Sí? También se supone, la lógica liberal es, bueno, es que defienden los derechos, y al defender los derechos siempre defienden los derechos de grupos que están en minoría frente a otros grupos. ¿Sí se entiende? Entonces, por ejemplo, se supone que los poderes judiciales siempre van a estar, y esto es muy gringo, esto es muy de Estados Unidos, van a estar defendiendo los derechos de determinados grupos que a lo mejor mayorías tomaron otras decisiones que los oprimen. Vamos a poner ese ejemplo. Por ejemplo, el caso de todos los negros en Estados Unidos en los años 50, 60, que no podían votar. Y se supone que el Poder Judicial gringo lo que hizo fue en un momento determinado tomar decisiones judiciales por determinados casos para que pudieran votar, para que pudieran ir a las escuelas, a los restaurantes. ¿Sí están conmigo, chicos y chicas, acá? ¿Sí? ¿Están atendiendo? Sí, profe. Bueno. Sí, profesora. Entonces, esa es la otra naturaleza de la cosa contramayoritaria, ¿no? Nosotros somos capaces como Poder Judicial de tomar determinadas medidas para contener esas mayorías que hacen determinadas cosas. Pero en el fondo eso es una falacia, la verdad. La falacia es que los poderes responden realmente a grupos de élites, grupos elitistas de poder, perdón. Porque justamente porque el Poder Judicial estadounidense, después de 150 años de haber formado su nación, fue que pudo en un momento determinado decidir sobre que los negros votaran, o que los negros fueran a cafeterías o a restaurantes donde estuviéramos todos los blancos y los negros juntos sentados, o a las escuelas, a las universidades. Estoy hablando de los tres casos, los dos grandes casos. Los tres grandes casos tienen que ver con eso, con Rosa Parks, por ejemplo, que se sentó en un ómnibus y le dijeron, esa es la parte de los blancos. Y ella dijo, yo no me voy a mover de aquí. Entonces le pusieron una desobediencia civil y se generó todo el movimiento por los derechos de que fueran universales, que ellos podían sentarse donde quisieran. Igual hicieron con un restaurante, había unas manifestaciones impresionantes. No, ustedes no se pueden sentar aquí porque es de blanco, no nos vamos a levantar. Claro, eso implicó que violencia física, los sacaron a rastras, les pegaron, ¿no? Y entonces el caso fue llevado al Poder Judicial. El de Rosa Parks igual, y el otro caso fue el caso de las escuelas. Dijeron, no, la educación tiene que ser universal en todas las universidades, si pueden entrar, tienen que entrar, y entonces el Poder Judicial se tuvo que, todo eso estoy hablando desde los 50 y los 60, se tuvieron que meter a dictar una sentencia y decir, ellos pueden entrar a la universidad, aunque ustedes no quieran, porque ellos tienen derecho y entraron a la universidad, hicieron sus exámenes y entraron.
Y entonces, no sé si conocen el episodio, pero entraban a la universidad y les iban tirando cosas, tuvieron que ir escoltados con policías, de chicos negros, eran como 5 chicos y chicas negras. Estoy hablando de situaciones sociales extremas que llegas, entonces el Poder Judicial se mete, dicta una sentencia y hace el cambio de derechos por estas minorías. Eso ocurrió en Estados Unidos, pero ¿qué ha pasado en México, por ejemplo, con ese Poder Judicial contramayoritario? Lo que ha pasado en México es que hemos tenido siempre un Poder Judicial que ha dictado sentencias, algunas sentencias interesantes, paradigmáticas para algún grupo indígena, etcétera, pero que siempre tuvo la perspectiva de que en los momentos claves, en cuestiones claves, dictó sentencias no a favor de las mayorías, ni mucho menos, ni de gente desposeída, sino siempre en función del poder económico. Y eso también ha pasado mucho. Entonces, esta es la realidad realmente. La naturaleza jurídica de la contramayoría es para defender derechos humanos, pero la realidad no es que sea tan así. Por eso el caso de derecho a la consulta es un caso tan paradigmático del Poder Judicial mexicano, no sé si saben algo de esto, pero yo les recomiendo que si ustedes van a ser abogados tienen que estar al tanto de las decisiones políticas y jurídicas que se toman en el país, porque si no, no saben, no van a estar enterados de nada, de lo que está pasando. El caso de derecho a la consulta justamente es por primera vez el Poder Judicial de México está tomando una decisión a favor de un grupo de mayorías, no solamente del status quo, sino de que la gente participe mayoritariamente sobre algo. Muchas veces se hizo esta misma consulta al Poder Judicial sobre consultas, por ejemplo, la reforma energética, y el Poder Judicial dijo que no. Y cosas así se han instado y dijo que no era materia de consulta, que no podía ser consultado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es interesante el movimiento. La naturaleza jurídica contramayoritaria tiene que ver con el proceso de elección y de defender grupos minoritarios, pero nunca han sido grupos minoritarios. Realmente los que exigen derechos, los que son grupos mayoritarios, por ejemplo, los pueblos indígenas en México, la gente dice, no, es un grupo minoritario, perdón, ya casi es el 15% de la población. Estamos hablando de 15 millones de personas. Que somos más los otros, que somos 115, ok, pero cuidado con pensar que los grupos indígenas no te pueden armar una revuelta intensísima en este país, claro que sí. Eso es importantísimo. Y por eso los grupos indígenas muchas veces presionan en México para que no avancen en materia de sus derechos, porque primero viven donde están todos los recursos naturales del país, son muy importantes. Por ejemplo, y esto lo ves en las decisiones de Colombia. En Colombia el Tribunal Constitucional tiene muchísimas decisiones interesantísimas a favor de los pueblos indígenas, pero claro, los pueblos indígenas en Colombia son el 1% de la población, el 0.5%, una cosa mínima, que no define nada. Pero aquí en México podría definir mucho. Incluso en materia de elecciones y todo podría definir mucho. Nomás que no tienen credencial de elector, es un grueso de población muy amplio y que te genera también procesos culturales de opinión política, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, yo que he trabajado bastante derechos de pueblos indígenas y eso, cada vez que tú vas a la Suprema Corte de México, regularmente es muy poquito lo que se ha avanzado, teniendo ya casi 10 años de la reforma de derechos humanos y reconocido los pueblos indígenas de los años 90 en la Constitución. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿es un poder realmente que defiende minorías? No, yo no lo creo. Su naturaleza va más por la cuestión de la dominación, de defender a los grupos élites. Y la verdad sí lo creo en materia de poder judicial, y no solo en México, en toda América Latina. Esta naturaleza de poder contramayoritario, pues no es tan claro, no es tan clara realmente, no es tan clara. Pero esa es su naturaleza. El otro concepto que les quería, entienden, el Estado liberal tiene reconocimiento de los derechos de libertad, igualdad, propiedad, con un carácter universal que ya sabemos que nunca fue universal. Estamos hablando del siglo XIX, en la práctica, pero que intentaron que todos fueran iguales frente al Estado.
esos derechos eran límites al poder del Estado. Y el otro ámbito es cómo se organizó el Estado. Se organizó mediante el principio de democracias representativas y la división de poderes. Y los poderes ejecutivos y legislativos son mayoritarios, depende cómo los lea, son mayoritarios, y el poder judicial es un contramayoritario. Y esa es la naturaleza. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Mm? 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 Bueno, entonces, ¿cuál es el otro elemento que nos faltaba de los estados liberales? Justamente, el otro elemento que me faltaba, que ahorita preparando las clases, que ustedes no lo creen, yo preparo clases y veo qué es lo que falta y por dónde vamos, etcétera, es justamente el punto de la nación. De hecho, tiene una lectura complementaria del antiguo profesor de teoría del Estado, que está en la universidad, de Jorge, sobre la creación de la nación, sobre todo en América Latina, vinculada al Estado. Este es un concepto que tiene que ver también con el Estado liberal de esa época, ¿no? El Estado nacional surge en ese mismo momento, ese concepto surge asociado al liberalismo económico y político, pero a ese momento de desarrollo del capitalismo industrial. ¿Qué cosa es la nación? La nación es un concepto cultural completamente. El ser mexicano. ¿Qué es ser mexicano? A ver, ustedes me pueden decir qué es ser mexicano. ¿Qué somos? ¿Qué es ser mexicano? Ser la nación mexicana. ¿Qué sería eso? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué es la nación mexicana? Pues lo que ustedes entiendan, no tienen que ir a hacer doctorado para saber eso. Yo entiendo que es nacer en el territorio mexicano y ser padre mexicano. Lo que Araceli acaba de decir es un concepto jurídico. Yo estoy hablando del concepto de nación solamente. Muy bien, aquí Samuel dice, ciudadanos que comparten una cultura, tradiciones y costumbres, dice Giovanni Picasso, ¿sí? Lo nacional se caracteriza por un elemento... A ver, Martín, adelante. Sí, sí me escucho, maestra. Sí, efectivamente, bueno, es que ya mi compañero ya me ganó, pero efectivamente el ser mexicano es tener las culturas, las tradiciones, en teoría, pues también todo lo que son las costumbres, ¿no? Ya sea de nuestro pueblo, ya sea de cualquier pueblo que seamos originarios, pues tienes esas raíces y como tal, pues eres mexicano. Muy bien. El concepto de nación es un concepto cultural, social, sociológico, cultural, exactamente. El concepto de nación, de ser mexicano, de ser cubano, ser de Estados Unidos de América, ser guatemalteco, es un concepto construido igual entre el siglo XVIII y el siglo XIX, junto al Estado liberal del capitalismo industrial. Fíjense, el liberalismo económico y político que acabamos de hablar hace poco, ¿no? La libertad, la propiedad, todo esto, la igualdad en propiedad, todos esos elementos, son doctrinas políticas económicas, pero lo nacional fue un concepto que se fue construyendo en paralelo, que tuvo más que ver con lo cultural, la tradición histórica, y por supuesto que es un concepto construido, que hoy lo podemos ver muy, muy bonito, y decimos, no, los mexicanos somos, no sé, tenemos identidades en alimentación, en la música, en nuestras tradiciones históricas, en haber sido conquistados, en haber tenido un mundo prehispánico, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero la nación en sí, sí, también tiene que ver con la lengua, cómo hablamos, nuestras tradiciones religiosas, todo eso. Pero la nación en sí, religiosas, culturales, festivas también, de qué manera hacemos fiestas, de qué manera construimos nuestra identidad, es un tema de identidad, ¿no? Y todo esto es bastante antropológico y bastante sociológico, no es jurídico, y de ahí
ese concepto, lo que fue construyendo, ahora voy Viviana para allá, para lo que estás diciendo, lo que fue construyendo sirvió de soporte para los estados liberales. Y para esta noción de que el capitalismo industrial necesitaba un Estado y un derecho de un mismo tipo. Esto es importantísimo porque no solamente fue que todas las escuelas económicas, David Ricardo, Adam Smith, no sé qué, expusieran entre el siglo XVIII y XIX todas las ideas políticas liberales de la propiedad para todos, no sé qué, todo eso. Eso fue una línea, que es el liberalismo económico, ¿no? Y todo frente a los monarcas de las monarquías absolutas, ¿no? Todos debemos tener propiedad, todos debemos tener libertad de mercado, por otro lado, todos debemos tener derechos, todos debemos tener libertades, todos somos iguales, ¿no? Igualdad, fraternidad y igualdad, libertad, fraternidad, el eslogan de la Revolución Francesa. Pero todo eso fue liberalismo económico y político. Les dije todas las ideas políticas, todas las ideas económicas, pero eso también llevó un concepto antropológico, cultural muy importante que fue lo nacional. ¿Qué es ser francés? ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es ser cubano? Y siempre ha sido una pregunta impresionante en todos los procesos culturales, antropológicos, sociológicos y filosóficos de las naciones. ¿Qué es ser? De hecho, hoy el tema de la identidad se estudia, sí, por la antropología, evidentemente, por la sociología, pero los grandes debates de identidad en México los han hecho los filósofos. Luis Villoro, por ejemplo, ¿no? Si ustedes leen filosofía mexicana, van a encontrar muchos debates sobre el tema de la identidad, qué somos, en qué nos constituimos, hacia dónde vamos, ¿no? Igual en Cuba es un debate político, filosófico, igual, todo el tiempo, por ejemplo. Igual en Estados Unidos, en todos lados. Entonces, ustedes dirán, ¿y esto por qué es importante? Bueno, porque es importante porque es un concepto construido. No es un concepto que a lo mejor ahora, 200 años después, todo siglo XIX, todo siglo XX, nosotros justamente en este país, 200 años, el próximo año de la independencia, a lo mejor todos estamos así muy, sí sabemos lo que es ser mexicano, yo soy mexicana, por esto. Pero es una cosa que en el momento del siglo XIX de generar el concepto constitucional de que somos una nación única, tiene que ver justamente con la delimitación del territorio mexicano y poner dentro a toda una ciudadanía, con el concepto de ciudadanía que lo dijeron ahorita ahí. Ustedes lo estaban diciendo ahorita, dice Samuel, ciudadanos que comparten una cultura. Porque justamente, y ahí viene también lo que dijo Araceli, lo que ligaron fue un tema cultural y de tradiciones con un concepto jurídico político. ¿Cuál fue? El de ciudadanía. Y nos hicieron a todos ciudadanos mexicanos. Y nos hicieron a todos ciudadanos cubanos. Y nos hicieron a todos ciudadanos guatemaltecos o ciudadanos argentinos. ¿Se entiende esto? Y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando nosotros nos hicieron ciudadanos mexicanos con las constituciones del siglo XIX, nos hicieron un sujeto homogéneo. Todos somos mexicanos. ¿Y qué pasó ahí? Obviaron cuál fueron las culturas que fueron obviados al constituir la nación mexicana. Se obviaron otras culturas nacionales también, que son naciones. ¿Cuáles son las obviadas? Las que entonces desaparecieron bajo ese concepto de ciudadanía mexicana jurídico-política. A ver, estamos hablando del siglo XIX en México, las constituciones 14, 24, 36 y después finalmente la que estableció todos esos principios fue la del 57. ¿No? La nación de México, ¿no? El territorio mexicano, la nación en México como una nación única en este territorio con sus ciudadanos. Al tú meternos a todos allá adentro, al ellos meternos a todos allá adentro, hubo naciones que dejaron de existir como concepto político jurídico, ¿o no? No lo ven, ¿verdad? Los pueblos indígenas son naciones, por favor. Los pueblos indígenas son naciones. De hecho, empecé estas clases diciendo que el Estado plurinacional de Bolivia se llamaba así porque reconoce que son muchas naciones, la quechua, la aymara, son muchas naciones internas dentro del Estado
plurinacional de Bolivia. Y eso fue lo que pasó en todos los países de América Latina, por ejemplo, de todos lados. Hicieron estados-naciones, que son constructos abstractos y no materiales, nos volvieron a todos mexicanos y rompieron la pluralidad política y jurídica que existía con los pueblos indígenas, por ejemplo, que también eran naciones, porque si la nación es un tema de costumbres, de tradiciones, de prácticas, de creencias, los pueblos tienen las mismas costumbres, tradiciones, prácticas y creencias. Los pueblos mayas que la Ciudad de México, la gente en la Ciudad de México criolla, en el siglo XIX, es una pregunta. Tenía las mismas costumbres, tradiciones, etcétera. Un pueblo en Chiapas, un pueblo Xochitl en Chiapas en el siglo XIX, tenía las mismas costumbres, tradiciones históricas, culturales, que la gente en la Ciudad de México en el siglo XIX. ¿Sí o no? No entiendo, no, están aquí casi como robots. Gracias, los que aprendieron. No, evidentemente. No, maestra. Y nos metieron a todos en la nación mexicana. Ustedes dirán, ¿y por qué hicieron eso? Porque el capitalismo necesitaba un Estado, una nación, un derecho. Fue por eso. Por eso el concepto de nación es tan importante asociado a ese desarrollo ya del Estado liberal. Porque el Estado nacional, por eso le he dedicado bastante tiempo, que es como se dice hoy muchas veces, el Estado-nación mexicano, ese es es una condición permanente. Ya no es, de hecho ustedes pueden encontrar que por ahí sea el Estado-nación mexicano, Estado-nación moderno. A ver, Martín, adelante, te doy la palabra. Ah, sí, lo que pasa es que iba a comentar, por ejemplo, yo fui a Chiapas por ahí del 94 cuando estaba el levantamiento armado y cuando mataban a alguien de los indígenas, le bailaban, maestra, o sea, les bailan por allá cuando alguien muere, les bailan en la tumba. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son costumbres y tradiciones que incluso cuando yo fui por ahí del 2003, lo seguían haciendo. Pero estamos hablando de los altos de Chiapas, o sea, de muy, muy al fondo. Pues zonas muy marginadas de lo urbano. Exacto. O separadas del urbano, ¿no? No tendrías que decir que son marginadas únicamente, sino separadas, tienen otra forma de ver sus culturas, su construcción histórica es diferente, ¿está bien? A ver, bueno, volviendo. ¿Por qué les hago esta historia ahora? Ustedes dirán, pero Milay, pero esa historia, claro, es muy importante, porque no se puede, no es solamente que entramos a la modernidad y se constituyeron los estados modernos, sino que después se fueron consolidando y cambiaron toda su estructura política jurídica como estados liberales. Pero un soporte cultural, ideológico fuerte de ese Estado liberal es el Estado nacional. Y fíjense si esto es importante, que esta cuestión del Estado nacional se mantiene hasta hoy. No es, después de los estados, después del Estado liberal surgió el Estado social de derecho y después está el Estado constitucional de derecho. Se fueron transformando las organizaciones políticas y jurídicas dentro del Estado mismo liberal, pero nunca se ha cambiado el concepto de Estado-nación. Todos somos siempre Estados-naciones. El Estado mexicano es un Estado-nación liberal, después fue un Estado-nación social de derecho y después fue un Estado-nación constitucional de derecho. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Y lo nacional es esto, esta conformación de tradiciones culturales que nos aparentemente nosotros decimos, sí, somos mexicanos, mexicanas, y lo tenemos muy metido dentro ya, después de 200 años, pues claramente mucho más identificados con ese Estado que dicta el derecho, que tiene poder coactivo, etcétera, pero que en el siglo XIX, cuando se armó, no era nada claro, para nada, no estaba nada claro. Y que en el caso mexicano es una imposición hacia los pueblos indígenas. Es muy importante esto, porque lo impusieron a los pueblos indígenas una forma nacional mexicana que ellos no tenían. Ellos son nacionales auxiles, nacionales cucapá, nacionales. Cada pueblo indígena es una nación en sí misma, bajo el concepto cultural que estamos manejando.
cada pueblo indígena. Es decir, en México habría 68 naciones más. Y habría que respetarlas. Y por eso también vamos a tener una clase sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, para que ustedes vean, por ejemplo, cómo el caso boliviano, que es del año 2000, rompieron ese concepto, justamente de Estado-Nación. Y su constitución habla de Estado plurinacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque reconoce todas las naciones internas que tiene. No es tan fácil esto, pero ¿sí lo entendieron? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Se No, entendió? Dime, adelante. nada, decía que sí se entendió y nada más. Gracias. Ah, bueno, vale, gracias. Si tienen más dudas, pueden leerse la lectura complementaria del profesor Jorge, que es un libro que hicimos nosotros hace mucho tiempo. Ese es el primer libro que hicimos estando aquí en México. No me acuerdo ni de qué fecha tiene. De hecho, yo tengo un artículo ahí sobre temas epistémicos y filosóficos del derecho como conocimiento, y él tiene un texto ahí sobre la construcción de la nación en América Latina, ¿no? Cómo América Latina construyó ese concepto cultural, sociológicamente, antropológicamente, pero muy vinculada también a este concepto. Acuérdense que el concepto, eso lo dicen todos los historiadores, ¿no? El concepto de nación sirvió de base para aglutinar el Estado en una sola figura, el derecho y el Estado en una sola figura, en territorios específicos, darle un contenido cultural, emotivo, de ahí lo que decía Viviana, después surgen los nacionalismos, claro, pero el nacionalismo es una idea que se deriva de ese sentimiento de que eres parte de una nación por algo, ¿no? Por una tradición, por una historia, etcétera. Pero el problema es que nos impusieron una. En el siglo XIX no éramos mexicanos, nada. En 1814, ¿qué mexicanos éramos? No éramos mexicanos. Se estaba librando la independencia frente a España. En 1821 suscribes el Acta de Independencia, pero realmente, ¿qué construcción de nación tenías en México? El norte era una cosa, el centro otro, los pueblos indígenas eran otra. Realmente no hay una unidad nacional, ni mucho menos. Y este concepto de unidad nacional lo que te sirve es para aglutinar el Estado del Derecho muy bien, en una sola unidad política jurídica. Eso es lo que sirvió, para eso sirvió. Y esto nos dio el Estado Nacional, el Estado liberal. Y eso se conjuntó con todos los elementos del Estado liberal, en materia de derechos, en materia de organización de la administración del Estado, ¿no? Del Estado, como democracia representativa, división de poderes, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es que realmente debía haber empezado la clase del Estado liberal por este tema, y de ahí derivar al Estado liberal. Pero justamente me di cuenta que no se los había explicado, y que la lectura no lo trae, ¿verdad? No me acuerdo ya. La lectura del Estado liberal no trae estos temas. Sí, la complementaria de Jorge, pero es muy importante. Bueno, vamos al otro punto. Son las 8, vamos al punto que viene. ¿Qué pasa con este Estado-nación liberal en el siglo XIX? Lo que ustedes van a encontrar es que por ejemplo, la clase pasada les decía que Francia tuvo muchas contradicciones, pero por ejemplo, la cumbre del Estado-nación francés son las codificaciones que hizo Napoleón en 1804. Napoleón hace en 1804 una serie de codificaciones y dicta un código civil, un código de procedimiento civil, un código penal, un código de procedimientos penales mediante el legislativo. Ya está toda la estructura liberal andando. Ya había terminado la Revolución Francesa, pero estaba Napoleón como un pseudoemperador, así, una cosa muy rara. Y hay una constitución vigente. Entonces, y él es el Estado-nación francés, con todos esos elementos liberales que hemos comentado, políticos, económicos, etc. Esto se ve muy claro en Francia, pero fíjense, empiezan, por ejemplo, y si te vas a México igual, en México en el 14, después de la independencia, en el 14, somos los principios de la nación mexicana, ¿no? Ese concepto también sirvió. A ver, ese concepto, en mi criterio, si bien aglutina
mete a los indígenas dentro de un concepto que no, ellos no eran mexicanos, ni mucho menos, pero a la vez también te construye una cierta identidad que te hace hacer frente a las independencias, ¿no? El ser cubano frente al ser español, el ser mexicano frente al ser español, ¿no? Nosotros no somos ustedes, no somos, esta cuestión de que nosotros no somos españoles, ¿no? No lo éramos, ya los criollos eran otra cosa. Esto es importante, ese proceso de identidad sí fue importante para romper y hacer la ruptura de las independencias. Fíjense, y esto es interesante porque fíjense, en Estados Unidos, la discusión de los federalistas, estoy brincando a Estados Unidos ahora, es una discusión más política económica, está tremendo. Esta gente son tan pragmáticos, siempre han sido tan pragmáticos y utilitaristas en su filosofía de vida, etcétera, que su discusión era más política económica, y después empezaron a discutir la nación, ¿no? Pero claro, en la Constitución dicen nosotros la nación, los Estados Unidos de América, como nación, sí lo dicen, ¿no? Como una nación única. Sí lo dice cuando empieza la Constitución. Todas las constituciones empiezan con esa retórica, ¿no? Porque justamente necesitas un proceso de identificación, pero ellos en el federalista la discusión es más política y económica. Mientras que en México las discusiones, yo no he estudiado tan a profundidad el tema, pero las discusiones de lo mexicano y de la identidad nacional del siglo XIX fueron muy intensas, interesantes. ¿Qué es lo mexicano frente al colonizador? Y por eso hubo tantas discusiones que tú ves, por ejemplo, cuando hay un proceso que también en México de restauración, entre comillas, todo lo que es Santa Anna, todo esto que fue bastante, vamos a decir, de volver a una noción medio emperadora. México tuvo mucha influencia francesa, ¿no? Esta cosa es lo mismo, en Francia igual, triunfa la Revolución Francesa, y después un proceso de restauración de la monarquía. En México más o menos parecido, triunfa la independencia, muchas discusiones, pero hay un proceso de restauración, de una centralización del poder, Santa Anna, todo esto, y después todo eso se quita con el 57 y las reformas posteriores, que ya delimitan muy bien la estructura mexicana. Pero sí había una discusión sobre lo mexicano, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a lo que viene, lo que me interesa es que el siglo XIX, sobre todo en el caso de Europa, hay mucho desarrollo del capitalismo industrial. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Justamente el tema de raza sale a partir del siglo XIX. Todo el mundo piensa que hay mucho racismo cuando hay conquista, pero eso no es así. Justamente el tema de la raza no está en las discusiones, por ejemplo, si tú te lees Bartolomé de las Casas y Inés de Sepúlveda, no hay un tema de raza, es un tema de quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Pero si tú te lees las discusiones del siglo XIX, como dice Ricardo Ontiveros en el chat, al promocionar la cultura se impulsa el pensamiento de la raza, los mestizos, el pueblo, los ignorados del alma popular incluyen a todos la identidad nacional. Sí, pero es una falacia, te das cuenta que es una construcción, ¿verdad, Ricardo? Que no somos iguales realmente. Por un lado, y por otro, que el tema este también fomentó el tema de la raza, de quiénes son unos y quiénes son otros. En materia de raza, la discusión de racialidad surge en el siglo XIX, de que hay negros y hay blancos, y por eso yo estoy por encima de ti, y de que hay mestizos y hay morenos, y por eso el blanco está por encima bajo la condición del criollo. Exacto. A ver, Martín, adelante. Sí, maestra, por ejemplo, ahí también lo que decía mi compañero, en este pequeño pedacito de acá, lo que usted acaba de comentar, por ejemplo, también se puede mencionar que ahí es donde entra también lo que son las castas, ¿no, maestra? Porque las castas son es una cosa y la raza es otra. Entonces también ahí podría entrar, ¿no? En esta pequeña... Sí, pero la sociedad de castas es una sociedad que está más vinculada no a tu condición de raza, sino a tu condición socioeconómica con cierta identidad étnica. Sí es verdad, en el caso mexicano, pero sí era mucho socioeconómico. Incluso la sociedad de castas viene de los estamentos feudales, está basado en castas también.
Las castas sí tienen que ver con identidades, pero depende del espacio. Tú puedes hablar de sociedad de castas en la India, en la antigüedad, por ejemplo, vinculado a lo religioso, y puedes hablar de una sociedad de castas en el siglo XIX en México, vinculado a cuestiones de identidad, sí, también, pero y vinculado, y en el fondo es una discusión de raza. Bueno, a ver, donde quiero llegar en el siglo XIX, más que a México, es me voy a ir a Europa. El tema de Europa es que Europa estaba muy desarrollada desde el punto de vista de la industria, se empieza a desarrollar de manera impresionante, sobre todo Alemania, Inglaterra, y son los dos primeros que se desarrollan más, Alemania e Inglaterra. Sobre todo Inglaterra, que es donde se da la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se da en 1760, y se empieza a expandir todo ese proceso que son grandes fábricas, construcción de maquinaria, se los puse en la clase pasada, todo el tema de la Revolución Industrial hace que surja el Estado-Nación y el Estado liberal y todo esto, pero el tema es cómo esto se desarrolla en el siglo XIX. El siglo XIX se llena de fábricas, con grandes maquinarias, y el nivel de explotación al cual se llegó de la fuerza laboral generó una gran cantidad de obreros asalariados, como la mayoría de la fuerza laboral. El siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, entre los años 30 y esos 70 años. ¿Cuál fue el sujeto fundamental laboral del siglo XIX en Europa? Sobre todo en los países con mayores cantidades de fábricas industriales como Alemania, Inglaterra, después Francia y después España, mucho después, la verdad. España estaba golpeadísima por las guerras de independencia y se quedó muy agrícola y se quedó muy atrasada. Pero ¿quiénes fueron los grandes polos que siguen siendo los grandes polos desarrollados hoy? Inglaterra, Alemania y Francia, Italia. Se empezaron a llenar de fábricas, más o menos. Italia un poco menos, Francia un poco más, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? El sujeto proletario empieza a consolidarse, el proletariado, y por otro lado la burguesía. Y de ahí surgen todas estas ideas socialistas que plantea el artículo, ¿no? Las condiciones sociales del siglo XIX, sobre todo los años 30 en adelante, hasta finales del siglo XIX, generan las condiciones sociales y económicas, de explotación laboral. A ver, piensen en personas trabajando 16 horas diarias, sin descanso, sin derechos laborales ninguno. Recuerden que incluso el concepto que primaba en esa época de manera basada en el liberalismo económico es que todos éramos iguales ante la economía y que el mercado debía ser libre. Por tanto, yo soy la dueña de la fábrica y Pedro es el empleado mío y somos iguales. No importa que yo sea el patrón y él el empleado. Somos iguales todos, por tanto, si tú no vienes a trabajar, yo te puedo votar, porque hay un contrato entre él y yo. Si tú no podías venir a trabajar, yo te votaba. Si tú no te enfermabas, yo te votaba, ni te tenía que pagar nada. Para ponerles cómo era el estatus laboral. El estatus laboral no es el que conocemos hoy. Era un estatus, el estatus de contrato laboral era como el contrato civil, una relación entre iguales, entre Ángel y yo. Ángel y yo tenemos una relación entre iguales. No vienes a trabajar, te voto. No vienes te enfermaste, te voto. No cumples tus 16 horas, te voto. Te pago lo que parte el mercado, es decir, lo que hay, el salario, y tú no puedes hacer nada. Y esto generó, los niveles de explotación fueron altísimos, incluso las mujeres se incorporaron al mercado laboral y era peor, porque la gente plantea que sí, que esto fue bueno desde el punto de vista de la liberación de la mujer, pero por otro lado, a las mujeres siempre les pagaron menos, les explotaban más, había más vejaciones, violación, violencia, no creen que era nada fácil. Y todo este proceso vinculado a las fábricas, a la vez, acuérdense que las fábricas no están ni existen de la nada.
no solamente hay un tema de tecnología, el desarrollo del capitalismo, de que la tecnología implica que tú generes las maquinarias, y las maquinarias las pones en un espacio determinado y contratas fuerza laboral, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa fuerza laboral? De las ciudades, pero también del campo. Mucha gente migró del campo a la ciudad. Hay un autor que se llama Eric Hobsbawm, no sé si lo conocen, historiador, que tiene una cosa que se llama la historia del siglo XX y la historia de las revoluciones. Y justamente Eric Hobsbawm, a ver, se los voy a poner aquí en el chat. Ahorita verifico bien el apellido, porque siempre lo escribo mal. No lo he leído 10 veces, pero lo escribo mal. Es que si alguien... A ver. Y Erich Hobsbawm, por ejemplo, plantea en materia de historia que, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa en Francia, en 1785, los franceses nacían y morían en su país, en su pueblito, en su lugar, donde habían residido toda la vida. Y justo a partir de la Revolución Francesa, no, es que aquí puse mal, es BSBA. Después lo puse bien, a ver, es HOPS. Siempre me equivoco. Eric Hobsbawm. Yo se lo recomiendo mucho, la verdad. Está todo en internet, lo pueden buscar. ¿Qué es lo que plantea Erich Hobsbawm? Justamente Erich Hobsbawm lo que plantea es que en 1785 la gente no había salido de su país nunca, por ejemplo. De su país no, de su pueblito. La gente casi no se movía fuera de donde nacía. Hacía toda su vida económica, marital, familiar y moría ahí mismo. La gente no salía de su espacio de desarrollo. Y después de la Revolución Francesa y justamente ese boom de la Revolución Industrial, la gente migró, se movió, la movilidad fue impresionante, pero no migró de país a país, migró de localidades. Y el movimiento fue así de 0 al 1% elevadísimo. La gente empezó a irse para las ciudades, justo a trabajar en las fábricas. ¿Por qué? Porque había sequía, porque el campo puede ser muy lindo, muy interesante, pero es un trabajo rudísimo, rudo, duro, y también estás muy expensas de tener tecnología y las condiciones naturales, o tener tecnología para tener condiciones naturales, ¿no? El agua, etcétera, etcétera, y que la producción se dé. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues te vas a una fábrica y te da un salario, trabajas y chao. Y la gente se migró mucho en función de esto, de realmente buscar otras formas de sobrevivencia. Y por eso las ciudades se llenaron en el siglo XIX, mucho más. Hubo una migración del campo a la ciudad impresionante. Se llenaron las fábricas, el sujeto proletario se volvió un sujeto tan importante por sus cantidades y por las condiciones de vida y de trabajo que tenían. Y a la vez generó este sujeto de la burguesía, que también siempre ha existido siempre, el dueño del medio de producción, que en el caso, por ejemplo, de la Roma esclavista, era el dueño de los esclavos. En el caso del señorío feudal, era el dueño de la tierra, pero ahora es el dueño, y era el feudal, pero ahora era el dueño de los medios de producción, vistos como tierra, pero también fábricas, tecnologías, etc. Y recursos naturales. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues justamente surgen fuertes contradicciones entre estas dos clases, la burguesía y el proletariado. Y esto es lo que esto es lo que empieza a generar todas las primeras críticas que se exponen aquí en este texto al Estado liberal. ¿Por qué críticas al Estado liberal? A ver, porque el Estado liberal había prometido mucho. Ese es un primer punto importantísimo. ¿Qué nos prometió? Nos prometió libertad, igualdad y fraternidad. Nos prometió que todos íbamos a ser libres, que todos íbamos a ser iguales, que todos íbamos a crecer económicamente, que lo que teníamos era que trabajar en la libertad del mercado, que el mercado a ser libre todos nos íbamos a hacer ricos,
Y es justamente la primera gran mentira, ¿no? La falacia es que el sistema capitalista, que justamente se basa en esa relación, de libre mercado y necesita todos esos principios para funcionar, el sistema capitalista realmente lo que te propone es una falsa conciencia sobre esa riqueza, sobre lo que vas a obtener, porque realmente, por eso se le habla que la ideología es esa falsa conciencia, porque tú crees que eso va a ser así, pero eso no va a ser así. Tú vas a ser siempre el sector explotado. Uno va a ser explotado y unos dueños de medio de producción y otros que no lo somos, y nosotros vamos a ser los explotados. Y nos van a extraer plusvalía. Entonces, ese es el tema, nos van a extraer la plusvalía. Entonces, eso es un proceso constante, Araceli. La migración del campo a la ciudad, a partir del siglo XIX para acá, ha sido un proceso, a ver, eso ha sido un proceso constante en toda la humanidad, pero ha sido sobre todo a partir del capitalismo industrial, fue fundamental. ¿Por qué? Porque vas a la ciudad buscando trabajo, justamente, en las fábricas, en las empresas, donde sea. Bueno, entonces, en el siglo XIX, la contradicción capital-trabajo, la contradicción de la relación social del capital, de la relación esta capital-trabajo, de los dueños de los medios de producción, burguesía y el proletariado, generaron unas contradicciones sociales impresionantes que propician una serie de ideas muy importantes. Sí, pero la conciencia de clase viene después. Fíjate que generó un proceso ideológico, Ricardo, muy fuerte, al punto que surgieron todas las ideas socialistas. Que las ideas socialistas, por favor, no son una sola. En este texto es bastante interesante, que nos da bastantes elementos de cómo se desarrollaron estas ideas socialistas, todos los movimientos socialistas, todo el socialismo llamado primitivo, que también tiene que ver con los socialistas, los que llamó Marx y Engels el socialismo. De hecho, ellos, Marx y Engels, se autodenominaban socialismo científico y le denominaban a ellos el socialismo, a ver si me acuerdo ahora, que aquí no está puesto. ¿Cómo se llamaba el socialismo antes de Marx y Engels? ¿El socialismo cuál? El utópico, ¿no? El utópico se me olvidó por completo. El socialismo utópico, claro. Y era utópico, claro, porque era idealista, el socialismo idealista utópico, porque era idealista. No sé si alguien por acá me lo puso, pero yo estaba... el socialismo utópico idealista, que son todas unas ideas de defensas de lo que está ocurriendo en aquella situación. Pero fíjense, el centro de la crítica es el Estado liberal, los estados liberales, los estados nacionales liberales, y esta promesa de vida económica fructífera, de libertad, frente a quién. Acuérdense que ellos lucharon contra las monarquías absolutas, ¿no? Frente a los reyes, que vamos ahora sí a ser prósperos, económicamente prósperos, políticamente libres. El problema fue ese, el problema es que no, que pasó la mitad del siglo XIX y lo que había generado un nivel de explotación horrible. Horrible, pero estoy hablando de unos niveles de explotación que no se habían visto nunca en la humanidad. Un nivel de explotación que no se había visto nunca en la humanidad, la gente se moría trabajando. Estos estudios que tenemos sobre las maquilas hoy, que es un poco ya difícil, pero cuando empezaron, bueno, por lo menos en México, las condiciones de trabajo eran muy duras, pero cada vez esto se visibiliza más y cada vez es acotado. Pero esta cosa de que trabajas 12, 14 horas, de que no puedes ni salirte de tu puesto laboral y tienes un orinal ahí para ir al baño, es tremendo, ¿eh? Esto ocurre. En México eso se ha ido acotando poquito a poco, pero hay lugares que esto ocurre, ¿no? Todo lo que es la maquila de ropa, todas las maquilas son impresionantes. Las maquilas hay muchas, ¿no? Hay maquilas de autos, pero hay una cantidad de explotación y tiene también que ver con sujetos migrantes, trabajadores migrantes, que no tienen estatus laboral y que casi son condiciones de esclavitud. Entonces, eso que vemos hoy, imaginen que todo eso estaba potencializado en el siglo XIX en todos los trabajadores, era terrible.
Entonces esto genera una serie de ideas que primero hacen una crítica muy fuerte al liberalismo económico y político, porque no nos ha resuelto los problemas realmente por los cuales luchamos frente a las monarquías absolutas, y al revés lo que nos ha generado es, sí, libertad, igualdad, pero para algunos, y explotación al máximo nivel. Y se generan todos estos movimientos que no solo son movimientos de ideas, sino también de participación política socialista, del socialismo utópico, del socialismo científico, es como se llamaron Marx y Engels en sus obras, no, y no solo ellos dos, acuérdense que todos eran militantes políticos, nadie, para nada, nadie está hablando de personas que solo escribían y no militaban, militaban en los partidos socialistas, hacían programas políticos, luchaban, e incluso, por ejemplo, el caso de Marx y Engels escribieron mucho sobre conflictos que tenían que ver con la tierra y de los campesinos, viéndolos también como una clase social importante que estaba disputando un medio de producción tan importante como es la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son los socialistas utópicos o primitivos, como le llaman acá? Tienen diferentes características. El socialismo científico, la gran crítica tiene que ver con su pensamiento idealista, el de los primitivos, y el pensamiento materialista del socialismo científico, ¿no? Esa es la gran crítica y las grandes diferencias. De todas maneras, pueden ver ahí perfectamente la lectura. Y también surge, después de todos estos debates, todo un movimiento político que es la socialdemocracia, en la cual todavía hay concepciones de Estado y derechos socialdemócratas en Europa, y justamente tienen también determinadas características, ¿no? Ahora mismo no voy a abordar lo que plantean como tipos de Estado de los tres, porque no nos va a dar tiempo. La socialdemocracia fue muy criticada por el socialismo científico, por Marx y Engels, y sigue siendo hoy de las grandes polémicas, ¿no? Entre el socialismo real o los socialismos como deben ser y justamente la cuestión esta de la socialdemocracia. Y justamente la socialdemocracia lo que nos trajo consigo es lo que después se concibió como los estados sociales de derecho a partir de los inicios del siglo XX. El mexicano, la Revolución Mexicana y Alemania, que después eso se potencia en la segunda posguerra. Por eso quiero darle los elementos y darle todo el trayecto rápidamente después a los estados sociales de derecho. Aquí lo que habría es también que ver las ideas de Lenin son ideas que van en conjunto con las ideas del socialismo científico, lo nomás que profundiza determinadas cuestiones en función de la Revolución de Octubre del 17 en Rusia, y que después se convirtió en la Unión Soviética. Y el otro punto son las ideas anarquistas, que también son ideas que están dentro del ámbito del mundo socialista de críticas al Estado liberal y que tienen como centro no creer en el funcionamiento del Estado para nada, sino en las formas de organización autogestivas, etcétera, etcétera, económicas y políticas. Frente a todas estas ideas del siglo XIX y de inicios del siglo XX, lo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa son los movimientos ideológicos y políticos, y otras cosas fueron vamos a decir, las materializaciones de estos movimientos ideológicos y políticos. Evidentemente hoy no nos va a dar tiempo de ver esto, pero sí quiero que tengan en cuenta cuando lean el texto, o si no lo han leído, cuando lo lean o si ya lo leyeron, es que una cosa es todo el proceso de lo que se plantea y otra cosa es la práctica de los estados. Por ejemplo, ¿a dónde llegó el socialismo utópico? Pues a ningún lugar. ¿Y a dónde, en la práctica? ¿Y a dónde llegó el socialismo científico? Pues que se supone que todo el socialismo científico, el marxismo, se aplicó junto al leninismo a partir de la Revolución de Octubre del 17 de 1920. ¿A dónde llegaron las ideas anarquistas desde el punto de vista de un Estado o un espacio? Pues solo a colectivos y grupos colectivos que funcionen así. Pero tampoco se ve hay un país que funciona de esta manera, no, eso no existe. ¿Y a dónde llegó la socialdemocracia? La socialdemocracia sí, la socialdemocracia tiene en la práctica, tuvo en la práctica la expresión en Weimar, en Alemania, en 1919, en Alemania en 1919, y justamente
fue muy defendida por los alemanes a finales del siglo XIX y después en el XX, y justamente esa socialdemocracia tiene una expresión hoy muy, muy fuerte en los países nórdicos, etcétera, que tiene una serie de principios, como por ejemplo economía mixta, intervención estatal, pero a la vez pluralidad política, etcétera, etcétera, respeto de derechos, muchos derechos laborales, etcétera. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque ya se va a acabar la clase, y porque la otra gran crítica a ese liberalismo que no resolvió ningún problema eran los fascismos, y los fascismos y nazismos, que también constituyeron estados totalitarios autoritarios. Esta fue otra línea, pero fue, en mi criterio, yo soy de las que plantea que realmente los fascismos y los nazismos son la expresión y respuesta del capitalismo ante el triunfo de los socialismos. Cuando triunfan los socialismos, el capitalismo dice, ese no es el lugar ideal del desarrollo del capital, y genera una respuesta política, jurídica, económica muy fuerte, que son los fascismos y los nazismos. La gente dirá, no, son independientes. No, para mí están asociados al capitalismo. Y sí generaron estados diferentes, ¿no? Los estados socialdemócratas son unos tipos, los estados socialistas son otro tipo, y los estados fascistas, nazistas son otro tipo. Que pueden haber puntos comunes, sí, claro que pueden haber puntos comunes, porque ellos criticaban todos los estados liberales. Y justamente ese Estado-nación liberal y sus políticas económicas y sociales que no habían resuelto los problemas sociales que había. Entonces lo dejamos ahí, que ya se va a acabar la clase, y el miércoles vamos a ver todo este tema. Voy a intentar darlo lo más rápido posible, porque lo voy a vincular a Estado Social de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Léanse este texto, pero también léanse el próximo, que es Estado Social de Derecho. Porque es que están vinculados. La socialdemocracia son los estados sociales de derecho. Entonces ya tenemos que ir armando todos esos principios, los vamos dando y pasamos a Estado Social de Derecho rápidamente, porque es el mismo contexto. Los primeros estados sociales de derecho justamente son México 1917, Rusia, que no es un Estado social de derecho, pero que tiene todas sus características muy parecidas, de 1918 con su constitución de 1918 y el triunfo de la Revolución de Octubre, aunque se convirtió después en un Estado socialista, y Alemania, Weimar en 1919. Son los primeros tres, pero lo que pasa es que se consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial, todos. No estos, sino los demás, Italia, Francia, etcétera. Toda América Latina se volvieron estados sociales de derecho después del 45, del año 45. Al inicio solamente estos tres. ¿Está bien? Para que sepan cuál fue el trayecto histórico. La próxima clase voy directo a las características económicas y políticas de cada estado, de cada grupo de estados. Ya tienen el contexto histórico y por eso voy a abarcar también Estado Social de Derecho, ¿vale? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda, chicos, chicas, que quieran comentar? Yo sí tengo una duda, maestra. La verdad, como que, bueno, hay muchas lecturas, entonces no sé si me podría decir cuál es la que debemos de leer para la siguiente clase. Es que estoy un poco ahí como perdida. Se lo agradecería bastante. ¿Pero entraste a la página y viste dónde estamos o no? ¿Al Moodle? Sí, no, sí. De hecho, lo estoy viendo, pero como que tengo duda de cuál es la siguiente o si ya terminamos algo. No sé si estamos en la de Estado liberal. ¿Sí estoy bien? No, ya Sí, ¿no? terminamos. Desde la clase Sí que, pasada terminamos. ok. A ver, la pregunta es, ustedes ven que yo subo, yo me tomo el trabajo de subir incluso el video debajo del tema de la clase. ¿Sí lo han visto o no? ¿Sí lo han visto? Tienen muchas pistas para saber eso. Entonces, y también estamos hablando, ya hablamos de estados liberales, estamos hablando de los estados socialistas, fascistas, autoritarios y de los sociales de derecho. A ver, ¿dónde está eso? Dime, corazón, a ver, dime. Búscalo. Es que quiero que entiendas por ti misma la página, porque si no, te pierdes.
Si vemos, entonces, sería- si vas a teoría del Estado, ¿dónde estamos entonces? A ver. Sería entonces ya en la unidad 2, tema 4, ¿no? ¿Estoy bien o no? Estoy entrando a la página. Unidad 2. Pero mi computadora ahí anda muy... Unidad 2. Tema... Espérate, que anda muy lenta. Sí entró, pero ahora... No sé. Tema 1. Tema 2. Ahí está. Tema 3. Ajá. Tema 4, exactamente. Ujú, exactamente. Y vamos a leer también el tema 4, que son 2 lecturas. Rupturas y crítica del Estado liberal y el Estado social y crisis del Estado. ¿Está bien? ¿Vale? Sí, gracias. Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, muchas gracias. Hace falta que sí lean. Y no son tantas Profe. lecturas. Tener una lectura por tema no es tanto. Podríamos tener 3. Dime. Esperen Yo sí tengo una duda. Dime, Es con adelante. respecto a lo con respecto a lo del examen, ¿va a venir toda Espérame. la unidad 2? Espera un momentico. Vamos a tener la clase. Muchas gracias. Claro.